Bien ahí. Bien, bien. Muy bueno. Integré más personas a estudiar, muy bien. Vamos a ver Ya andar competencias aquí. ciudadanas en el día de Y ahora me supervisan las clases y todo. Uy, hoy. no creen en mí. Controlando las emociones, por favor. Naguara, loco. Naguará. La idea Profe, hay que tener la cámara prendida. es este tema de manera muy general y quiero pues que ahondemos un poco en él en cuanto a pues las implicaciones que él tiene a nivel social. Entonces, el tema de los humanos internacionales. Igual, las mismas ideas de siempre. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, profe, eso no lo entendí, o digamos, profe, reforcemos esta partecita, lo podemos hacer, ¿listo? Se me olvidó decirles, ahorita tenemos el sistema que si se acaba la videoconferencia, volvemos a empezar. No vamos a hacer 2 videoconferencias de 40 minutos, pero en la segunda puede haber aclaración de dudas, preguntas, o pues hacer el correspondiente control de asistencia. Y ya, listo, chicos, es para que no termine porque nuestras videoconferencias están terminando. Hola, chao. Y ya, podamos terminarla en buen término, al menos despidiéndonos con la manito arriba. Chao, profe, chao, y pum, terminamos. ¿Sí? Para que tengamos presente eso, chicos, ¿listo? Entonces, volviendo al tema, derechos humanos internacionales. Lo vemos en competencias ciudadanas, pero se ve casi en todas las materias y pues a mi parecer es un tema que compete mucho pues como a todo el espectro humano, es decir, la vida del mundo gira alrededor de esto y ha sido afectada por este tipo de normas en cuanto son cumplidas y en cuanto a no. Por ejemplo, los grandes genocidios, las grandes matanzas, las guerras, las injusticias, siempre una forma de atentar contra los derechos humanos. Sí, por ejemplo, la corrupción, todos si ustedes los llevan a una escala más de fondo, son cosas que nos afectan, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero pues pero lo que le pase a otras personas independientemente nos van a afectar a nosotros. De pronto ustedes dicen, ah, pero eso es por allá en África, o eso es por allá, no sé, en el Chocó, un ejemplo, aquí más cerquita en Colombia. Pero son realidades que nos va a estar afectando y pues a mi parecer debería interpelarnos un poco más. Entonces vamos a ver la clase en 3 partes. La primera, una breve historia de los derechos humanos internacionales, porque nosotros somos hijos de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros nacimos cuando ya estaba. Sí, ninguno. Más antiguo soy yo. Ninguno de ustedes conoció pues el antes, y conocer el antes implica ser consciente pues de todas las afectaciones o todos los atropellos que se cometían a los derechos humanos. Entonces, como nosotros somos hijos de la declaración, no logramos dimensionar en ciertas ocasiones la implicación de que exista esto actualmente y de qué fuese de la historia de la humanidad si no existiera, cómo se seguirían cometiendo atropellos, aunque los hay, pues digámoslo así, no los hay como en la misma medida que tal vez los habían antes. Después de ver la breve historia, vamos a ver la declaración como tal, vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a leer los 30 derechos, son corticos, o sea, no es, ¿sí? Y más que leerlos, quiero darlos a conocer, porque no los vamos a analizar, sino quiero que los conozcan simplemente para que ustedes al menos lo tengan presente y digan, alguna vez yo leí, o si alguno quiere profundizar, no hay inconveniente, pero solo los quiero presentar para que los veamos así a grosso modo. Y la importancia de los derechos humanos. Quiero terminar con esta parte en cuanto a que chicos, que en ocasiones pues pasamos por alto esto, lo que le digo, pues nosotros como no lo vivimos, no lo sentimos, no lo explicamos, pero hasta cuando lo sentimos y lo vivimos es que pues ahí sí somos conscientes como de las realidades. Entonces empecemos con esta breve historia de los derechos humanos internacionales. Lo que están viendo en la imagen es el cilindro de Ciro, lo voy a explicar, pero ténganlo muy presente para cuando hable de él. Entonces, antiguamente, antes de Ciro el Grande, antes de 539 o pues para estas épocas, no existían lo que se conoce como derechos humanos. Lo que pasaba anteriormente era, si eres del grupo correcto, estás a salvo. Es decir, como el mundo estaba dividido por clanes, si usted pertenecía al clan correcto, no lo mataban, no era esclavo, ¿sí? Usted podía esclavizar a otros. Entonces se daba como cierta tendencia de fuerza y de poder en la cual unos dominaban y otros eran dominados.
y pues aquellos que eran dominados no tenían ningún derecho. Es decir, aquí quiero hacer un hincapié bastante fuerte. Para nosotros hoy en día es muy usual el término humano y lo generalizamos a cualquier ser humano. Anteriormente no. Lo traigo a colación porque aquellos que no perteneciesen a una raza o a un clan eran considerados casi animales. Entonces, quiero que lo tengan muy presente. Voy a un punto sin ánimo de incentivar nada, racismo ni nada por el estilo, pero lo que es racismo y xenofobia era muy marcado en esta época. Si usted era de pronto de color distinto de piel o de otra región fuera de la que estaba dominando en ese momento, usted podía ser considerado esclavo y podía ser considerado un animal, ¿sí? Entonces, para que entendamos en ese sentido, ustedes de pronto habrán visto películas en las que los esclavos eran tratados un poco fuerte, pero la realidad era mucho más grande en la medida de que al esclavo no se le concedía casi ningún derecho. Tanto que, por ejemplo, alimentar al esclavo era como alimentar al animal, o sea, botarle la comida y coma y espere que lo necesite y lo utilizo. Entonces, para que nos hagamos una visión de cómo funcionaba esto. Con Ciro el Grande, en el año 539, con ese cilindro que les mostraba anteriormente, en el año 539 a.C., se logra la primera noción o la primera idea de derechos humanos, ¿sí? Se puede considerar, muchos la han considerado a través de la historia como la primera declaración de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque él en ese cilindro, en idioma persa, ahorita veremos en qué lengua específicamente, dejó marcado unos derechos, unas libertades. Entonces, lo primero que hizo él fue liberar a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, estableció una igualdad racial, que antes no la había. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro, pues que ya lo vimos, cosido en lenguaje acadio, con escritura cuneiforme. Es un tipo de escritura, ¿listo? ¿Qué es lo importante de esto? O sea, ya con esto ya empezamos a ser reconocidos como seres humanos. Ya se tiende a, digamos, a disminuir la tensión entre humanos y animales. O sea, porque esa era la división que hacían anteriormente, ciertos humanos que eran considerados animales. Y empiezan a hacer un concepto a nivel muy filosófico, yo lo describiría filosófico, que es el de ley natural. Ténganlo muy presente en esta parte porque empieza a influir en la mentalidad de las generaciones futuras, porque el concepto de ley natural es esa idea de pensar que las personas, por el hecho de nacer, por el hecho de ser seres humanos, podían gozar derechos, pero como idea solo empezó a surgir. O sea, no fue algo que se pensó y todo tenía que cumplirse, no. Tanto que muchos pensadores de su momento, gobernantes, líderes, aseguraban que era lícito tener un esclavo. Usted podía tener la cantidad de esclavos que pudiese mantener. Cada persona, cada líder tenía su esclavo y el esclavo tenía que andar detrás de él. Entonces, la esclavitud no era vista como algo malo, sino como algo normal. Así como nosotros actualmente tal vez tenemos mascotas, así era anteriormente tener un esclavo. Era normal, o sea, el esclavo hacía parte, digámoslo así, de las cosas de la casa, hasta el punto que eran comercializables. Ustedes lo habrán visto en películas y en esto. El ser humano era comercializable en la medida de que yo iba a comprar mi esclavo, o a una edad a los niños les regalaban un esclavo, porque eran cosas pues que estaban en contra pues como de los derechos humanos. Entonces esta realidad es bueno conocerla para entender por qué surge la idea de los derechos humanos. Vamos a dar un gran paso en la historia. Con la Carta Magna, el rey Juan de Inglaterra en 1215 comete unos abusos a los derechos humanos. Entonces el rey Juan de Inglaterra, pues, ¿qué tipos de abusos comete? Tengamos presente, de pronto históricamente hablando, no sé si ustedes tienen esta forma de ver la historia o estas nociones, de ver el feudalismo como la época en la que gobernaba la monarquía, y en esta monarquía pues ellos cometían ciertas arbitrariedades porque ellos aseguraban tener el poder que Dios les había dado para gobernar. Pues basado en esto ellos cometían atropellos como cuáles. La demora era que un rey dijese maten a ese y lo mataban. ¿Sí? El rey tuviese, digamos, un gusto, una atracción por una joven o por una mujer del pueblo, de una de esas mías, y tráigamela para acá que yo la quiero, es para mí. Entonces, todo este tipo de arbitrariedades y todo este tipo de injusticias se cometían en la época. Pues como curiosidad, ¿alguno de ustedes ha visto la película de las hermanas Bolena? ¿No?
¿Alguno le suena, no? Menos digan, no, profe. ¿No? No. ¿Puede Listo. explicarnos? La película de las hermanas Bolena es la historia de Enrique VIII y cuenta la historia, pues ahí podemos ver cómo era el poder del rey. Enrique VIII no tenía un heredero y él tenía la arbitrariedad de decir, tráigame esa mujer y miro a ver si no tuve hijo, tráigame otra, tráigame otra. Y la mujer que a él no le gustaba la mandaba a decapitar. Entonces, pues para que nos demos cuenta, a lo que voy con esta historia, no es para que se vean la película, sino para que entiendan la magnitud con la que abusaban de los derechos humanos. Entonces, basado en estas injusticias que comete el rey Juan de Inglaterra en 1215, sus súbditos o sus seguidores lo obligan a firmar la Carta Magna. Una Carta Magna fue otra forma de promulgación de los derechos humanos en las que se contemplaba cierta libertad o cierta seguridad a las personas de que el rey no tenía el poder de pasar encima de ellos o de atentar contra la vida de ellos en el hipotético caso y en las circunstancias que de pronto lo hacían. Entonces, esta Carta Magna contemplaba, pues, solo los estoy mencionando, ¿no? Contemplaba de pronto algunas otras cosas. La primera es que la iglesia es libre de la intervención del gobierno, los ciudadanos son libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas. En esta parte hago un hincapié histórico nomás. Esto es curioso en cuanto a que cuando la mujer enviudaba, ella tenía por obligación que volverse a casar con otro hombre para poder hacer uso de sus bienes. Entonces, aquí en esta parte es importante entender que establecer el derecho de las viudas era que, bueno, usted no tiene que casarse, usted puede gozar de los beneficios que le dejó su esposo. Entonces, pues para que entendamos un poquito de esto, estableció los principios de garantías legales, igualdad ante la ley. Eso quiere decir que todos, pues como por el hecho de ser ciudadanos, pero en este caso por el hecho de ser ingleses, podían gozar de ciertas igualdades y seguridades sociales. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Pues podemos entrever entre estas leyes que, pues, si está esta ley es porque los gobernantes tenían una cultura, pues, del soborno, una cultura de que abusaban de su cargo, ¿sí? Entonces, si él era duque, podía hacer lo que quisiera. Lo de duque de la jerarquía monárquica. Perdón, me vuelvo un poquito aquí en la Carta Magna y quiero hacer un hincapié también de que esto fue una promulgación en Inglaterra y solo cubría a los ciudadanos ingleses. O sea, esto no cubría a ningún ciudadano de pronto de otra parte del mundo, no. Esto solo era para ciudadanos ingleses. Entonces es importante entender esto porque... Le agradezco la música. Gracias. Los ciudadanos... me perdí. Los ciudadanos ingleses eran los que gozaban de estos derechos, aquellos otros ciudadanos no gozaban de estos derechos. Damos otro paso agigantado, pasamos a la declaración, pilas en esta parte, chicos, la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Es muy diferente a la declaración de los derechos humanos, porque en esta parte hacemos el hincapié, esto fue en Francia hacia 1789. ¿Alguien sabe qué pasó en 1789? Francia. La Revolución Francesa. La guillotina, Muy ¿no? bien, para que la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa dio ese hincapié a intentar superar ese dominio de la monarquía y se instaura esta declaración que busca priorizar los derechos del hombre y de los ciudadanos. Pero aquí vuelvo y hago otro paréntesis, otra aclaración, de que hablamos de los derechos del hombre y los ciudadanos franceses, ¿sí? Pero ¿qué sirve esto? Esto sirve como ejemplo para que otras naciones pudiesen copiar y replicar estos modelos de gobierno para favorecer, perdón, a toda su población o a todo su pueblo. Entonces, en 1789 el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Pues, con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, buscaban establecer una república
buscaban establecer una democracia. Lo que aseguraba esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derecho y prohibir todas acciones dañinas para la sociedad. Entonces, esta declaración buscaba era eso. Chicos, un paréntesis acá chiquitico. Si alguno de ustedes ha notado, perdón, aquí voy a cambiar un poco de tema, en plataforma yo subí un cuestionario. Si ustedes gustan, pueden ir haciéndolo para que después no tengan que estar revisando o algo. Y pues de acuerdo a lo que yo estoy explicando, es lo que aparece en el cuestionario. Y si quiere hacer alguna pregunta de acuerdo al cuestionario, pues igual. O sea, ¿Listo? ahorita lo que nos está explicando es el cuestionario, ¿sí? Exacto. De competencias ciudadanas. Pues, para que aprovechen si quieren, si no, después háganlo, a mí me da igual. Pero sigamos entonces con la presentación. Era como por si querían hacerlo ahí como para... De pronto en la segunda, ¿cómo se llama eso? En la segunda misión de esta clase. La segunda sesión, no, la segunda sesión va a ser más cortica porque yo voy a preguntar, hay preguntas, tal cosa, chao y pescado. O sea, yo le pregunto. No me diga. Ahí aparece. Bueno, en fin. Listo, chicos. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad es el lema que encubrió la Revolución Francesa y la que empieza a marcar a sí mismo cómo es el dominio o cómo empieza a finalizar ya esta forma de gobierno instaurada por la monarquía francesa. Entonces, ¿qué es importante entender de este momento para lo que estamos viendo? Se da una forma de declaración de los derechos del hombre y los ciudadanos, que es muy diferente a la declaración de los derechos humanos. Tengamos eso como en distinción, chicos, para que no, la declaración del hombre y los ciudadanos es igual a la declaración de los derechos humanos. No, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue un ejemplo de declaración de los derechos humanos y sirvió. ¿Por qué es diferente? Porque esta contempla que solo cubre a los ciudadanos franceses. Quien no fuese francés no gozaba de estos derechos. Listo, chicos, sigamos. Yo, pues con esto hago un hincapié un poco fuerte. Yo digo que el ser humano tiene que quemarse para saber que el fuego quema. En este caso, el ser humano tuvo que casi extinguirse para darse cuenta que era necesario preservarse como especie. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, y de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1916, 14, 16, 18, perdón, 1918, el hombre logra establecer que después de casi matarse y extinguirse con la bomba atómica, con los genocidios que cometieron, vieron la necesidad de que sí necesitamos preservarnos como especie. Por eso nacen las Naciones Unidas en 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y al aproximarse el fin, aquí vamos a leer aquí, al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco para crear la Conferencia de las Naciones Unidas, una organización internacional que era promover la paz y evitar guerras futuras. Entonces, dándose cuenta de que casi podía matarse la humanidad, decidieron fundar una organización que regulase todo este tipo de atentados y todo este tipo de, por así decirlo, de homicidios o de injusticias ante la humanidad. Entonces es importante entender acá, chicos, que la parte en que es afectada la humanidad, ¿sí?, es la necesidad de crear una solución. O sea, cuando ya ve que ha cometido un error, ahí sí busca dar una solución. ¿Qué pasa en esta parte? Quiero hacer un hincapié porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta hasta dónde era capaz de llegar el hombre para matar a otro hombre. Si ustedes, por eso les digo, nosotros somos hijos de la Declaración de los Derechos Humanos y no concebimos tal vez la dimensión de lo que se hacía antes. Por ejemplo, los campos de concentración nazi, lo que mataban 100, 200, 500, hasta 1000 personas con un gas
de un momento a otro, esto es algo, un crimen fuerte. Matar a niños, matar a ancianos, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos se considera el héroe. Estados Unidos desplegó una bomba atómica que dejó toda una parte de Hiroshima y Nagasaki con radiación, no solo afectando a las personas que en su momento mató, que fueron millones, sino a las futuras generaciones que lo que hicieron fue recibir así, el producto de toda esta radiación. Entonces es dimensionar en realidad cuál fue todas las atrocidades cometidas para llegar a declarar que era necesario cuidarnos como especie. Entonces las Naciones Unidas nacen bajo la necesidad y bajo este criterio. Ellos dicen, nosotros la gente de las Naciones Unidas estamos decididos a proteger las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. Es para que nos vayamos dando cuenta, chicos, cómo es que se afecta y cómo es que van surgiendo estos cambios. Ahora sí, chicos. ¿Cuándo nace la Declaración Universal que tenemos actualmente? Nace en 1948 con la señora Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU, Organización de las Naciones Unidas. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esto más que traerle, pues además, mi idea más que hacer un recuento histórico de tener presentes estas fechas, sería bueno que las tuviéramos presentes, es entender la dimensión y la implicación social e histórica que este documento genera en las naciones. Voy a hacer una pregunta, pero quiero que la piensen, o sea, al menos no, profe, no, sino piénsenla y me dan como su opinión. ¿Por qué se habla de Declaración de los Derechos Humanos y no de Ley de los Derechos Humanos? ¿Por qué creen ustedes? O sea, piénsenlo, pues, o sea, reflexionen un minutico y me dicen ustedes. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Porque es algo como obligatorio, ¿no? Espérame, Santi, voy a repetir la pregunta y te vuelvo a escuchar. ¿Por qué se habla de Declaración de los Derechos Humanos y no de Ley de los Derechos Humanos? Santiago, ahora sí. ¿Qué? Pues sí, o sea, se habla de declaración porque es como es como obligatorio. En cambio, una ley nunca la va, así por mucho poder que tenga esa ley, no la van a seguir. Entonces, cuando se Listo, habla de declaración es algo obligatorio. listo, Santi. Voy a escuchar la opinión de tus compañeros y ya hacemos una aclaración en cuanto a eso. Pues yo pienso, no sé. Pues yo pienso que es como lo contrario a lo que dijo Santiago, porque digamos la declaración es más como la opinión de la gente frente a eso, ¿sí? Que, o sea, una opinión que tomó fuerza, digamos, en esos tiempos a raíz de lo que había pasado. Pero eso no obliga a que se deban seguir, ¿me hago entender? Porque la gente aún así las corrompe. Pues eso pienso yo. Listo, Sebastián, muy bien. Pues dame y déjame a ver si hay otra opinión. Si no, pues hago una aclaración acá. Chicos, ¿alguien más? Listo, vale, chicos, no hay inconveniente. Lo que dice Santi, no, lo que dice Araque es como lo que sucede en realidad. La declaración como declaración es una opinión. Es obvio que no es una opinión cualquiera, es una opinión que tiene un respaldo científico, que tiene un respaldo académico, que tiene un respaldo de naciones. Estamos hablando de las Naciones Unidas, si no me falla la memoria, son 73 naciones las que están pensando de esa manera. Pero lo que dijo Araque es muy cierto, no tiene la garantía de ley. O sea, no, a nadie se le puede obligar, a ningún país se le puede obligar a cumplir los derechos humanos. ¿Qué pasa aquí? Pilas con lo que voy a decir. O sea, obligarlo como tal no se puede. Se le puede pedir que controle y regule, sí, pero no se le puede exigir. Es decir, que yo vaya a un país y diga, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, ustedes tienen que darme, no, porque si ese país no contempla dentro de su organización política o dentro de su organización, digámoslo, legal, legislativa, la Declaración de los Derechos Humanos, yo no tengo por qué tener ningún derecho. Por ejemplo, en China y en países como Japón, hay uno de los derechos humanos, la declaración que dice que hay libertad de expresión. En estos países no se cumple. Si yo voy a llegar allá y decir, no, es que yo tengo derecho a expresarme, papá, lo van es matando.
porque usted, aunque la declaración es universal y se pretende que la opinión la acojan todos los países, en realidad no todos lo acogen. Por ejemplo, hay uno, ahorita lo vamos a ver a continuación, hay otro que dice que el ciudadano tiene derecho a reunirse y a, entre comillas, digámoslo así rápidamente, a estar en contra de las políticas de gobierno de un país. O sea, el hecho que yo me reúna con unos compañeros a debatir frente a la realidad política de un país, los derechos humanos me dicen que no me pueden hacer nada, según los derechos humanos. Pero hay países en los que usted llega a hacer eso, usted es asesinado. Por ejemplo, no vayamos muy lejos. Aquí en Colombia muchas personas han sido asesinadas por pensar diferente. Estados Unidos con su inteligencia tiene la posibilidad de atacar a aquellas personas que estén en contra del gobierno. Entonces, por eso lo que dijo Araque tiene cierto grado de verdad en la medida de que como declaración es una opinión de naciones que se buscó ese punto medio de que se incentivara, pero como declaración no tiene la fuerza para que todos los países la cumplan. ¿Que debería? Sí, pero no sucede. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos ahorita a lo que les dije, vamos a hacer de manera abrupta una lectura rápida por la Declaración de los Derechos Humanos, leyendo cada uno de los derechos, y les pido el favor que estén muy atentos y cualquier cosa pues vamos consultando. Declaración de los Derechos Humanos. Perdón, esa imagen que ustedes ven acá, chicos, así es la Declaración de los Derechos Humanos. Es un documento supremamente sencillo. Obvio que detrás de él hay una explicación, hay todo un libro, pero la declaración como tal es este documento, así como ustedes lo están viendo. ¿Listo? Entonces, Declaración de los Derechos Humanos. El primer derecho, creo que lo tengan muy presente, creo que es este y al último le vamos a hacer un análisis, es, todos los seres humanos nacen libres. O sea, aquí estamos haciendo el primer realce al derecho a la vida. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, aquí hacemos como el hincapié, chicos, de entender que que por simplemente el hecho de nacer, nosotros ya somos acogidos como seres humanos. Hoy en día está la polémica de que, y entonces, ¿qué pasa en la concepción? Que, o sea, si yo no he nacido, no tengo derechos, pues actualmente se dice que sí los hay, pero pues como lo que les he explicado a ustedes en lengua castellana en ocasiones, lo que está escrito es lo que vale, pues aquí no dice en ningún lado que los que están en estado de concepción tienen derechos, no, aquí solo habla de los que han nacido. Entonces, a esto le hago el hincapié de primero, pues de que es un derecho que busca salvaguardar la vida, que nos exige dignidad, y la palabra dignidad no simplemente es que yo soy digno, no, por el hecho de ser humano ya tengo dignidad. Una persona nunca será indigna, según la Declaración de los Derechos Humanos, haya cometido el crimen más atroz, pero bueno, y dotado de razón. Listo, chicos, quería hacer como ese reflejo nomás con esto. Segundo, todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Digamos que esto todavía se cumple. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Será que sí se cumple, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales. Todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a la protección de la ley. Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparan contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condición de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de su inocencia.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias de su vida privada, sus familias, su domicilio, esto en cuanto a la acusada según ellos, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil, o sea, nubil, chicos, es la edad mayor, o sea, una edad superior. Tiene derecho sin restricción alguna por motivos de etnicidad, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esta es la que usan los publicistas, perdón, los periodistas. Tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libre opinión y expresión, la de los periodistas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Estas en cuanto a los trabajadores, estas están juntas, pero es seguridad social, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables, al trabajo y a la libre elección de este, así como al descanso y al tiempo libre. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y el último, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas. Chicos, ¿alguien puede explicar al menos este último que me colabore? ¿Entienden por este último? ¿Cómo se dice? ¿Explicarlo o leerlo? Explicarlo, ya lo acabo de leer. A ver, espera. Interpretarse en el sentido de confiar derecho a algunos. ¿Qué es tendientes? ¿Perdón? ¿Qué es tendientes? Tendientes es como viene la palabra tendencia. Yo hago un acto tendiente de maldad, algo que va a procurarse malo, o un acto tendiente al bien, algo que va a favorecer a los demás. O sea, bueno, yo entiendo acá que ninguna persona, o bueno, ningún ser humano se puede recaer sobre lo que está dicho acá para hacer algo malo, como excusarse con ello, por poner un motivo de eso. Perfecto, muy bien, Araque. Este último estipula que no puede usarse esta declaración. Chicos, si se corta la llamada, nos volvemos a conectar, por favor, en la videoconferencia. Esto lo que quiere decir es que si de pronto alguien quiere usar la Declaración de los Derechos Humanos para su beneficio, para oprimir a otra persona, no puede hacerlo. O sea, esto garantiza en todo el sentido la opresión. Ahorita cuando volvamos le quiero explicar por qué está este último artículo y que a veces lo que está en la ley no necesariamente tiene que estar bueno. Quiero que hagamos como ese espejo o ese reflejo. Voy a terminar la videoconferencia ya para volver a la videoconferencia, ¿listo? Por favor, ¿Entramos vamos al otra vez mismo a otra link? sesión, ¿listo? ¿Perdón? ¿Entramos al mismo link o usted va a Sí, enviar chicos, en otro? el mismo link. Voy a cerrarla para que entren al mismo link, ¿listo? Los espero ahí rápidamente. Listo.